El Decadrón. Los 10 principios espirituales de la Hermandad Blanca. Primer principio. El verdadero estudiante de la vida empieza estudiándose a sí mismo. Aunque no se conoce el origen de ese sabio principio de primero conócete a ti mismo, la mayoría de los historiadores lo ubican en la antigua Grecia. Significa que para que una persona pueda acceder al conocimiento universal y a la sabiduría filosófica, por donde debe empezar es por el autoconocimiento. La frase engloba algunas de las preguntas más antiguas del pensamiento filosófico. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Preguntas por medio de las cuales intentamos entender la realidad y nuestro papel en ella. No podemos entender el mundo que nos rodea si antes no hemos comprendido quiénes somos y el rol que desempeñamos en esta vida. Conocerse a sí mismo supone el camino inicial de la evolución espiritual, pues no podemos desarrollar nuestra naturaleza si no conocemos su esencia. En este sentido, el autoconocimiento es un paso previo fundamental para acercarnos a la comprensión de la divinidad y su creación. Segundo principio. La luz verdadera alumbra o ciega según la actitud del estudiante. En este principio se refieren a la luz como una alegoría del conocimiento, y quiere significar que éste no es ni bueno ni malo en su esencia. Su impacto en la realidad depende enteramente del uso que haga el receptor de él. El conocimiento en su esencia es por naturaleza inocuo. Simplemente es. Es responsabilidad del estudiante hacer buen uso de él o no. El conocimiento puede iluminar si se orienta a infundir verdad y despertar conciencias, o puede cegar si lo que se hace es emplearlo para confundir y desorientar a los demás. Por dar un ejemplo, cuando Alfred Binet inventó el primer test práctico de inteligencia en 1905, lo hizo con el objetivo de poder predecir el rendimiento escolar e identificar estudiantes que pudieran necesitar ayuda para mejorar su escolaridad. Infortunadamente para él y para la humanidad, ese mismo test fue empleado por la élite racista estadounidense como una forma de demostrar la superioridad de la raza blanca sobre la población negra, lo cual por supuesto no tenía nada que ver con los objetivos originales de Binet. Tercer principio. El verdadero soldado de la luz batalla amando al enemigo. Este principio afirma que muchas veces combatir el fuego con fuego no es la mejor fórmula. Y esto es porque a veces es más efectivo desarmar a tu contrincante con el corazón y la razón que lanzarle golpes a diestra y siniestra. Si entiendes empáticamente las razones de su proceder y haces un esfuerzo por comprender su situación y naturaleza, eventualmente ganas más que venciéndole en una pelea en la que normalmente solo queda un vencido y resentido para toda la vida. ¿No es más inteligente razonar con tu contradictor e intentar negociar con él antes que tener un enemigo eterno temporalmente vencido? Una actitud llena de paz, de quietud, de comprensión y perdón es, en consecuencia, mucho más asertiva. Cuarto principio. La verdadera protección radica en el control del miedo interior. Definimos el miedo como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, o por la posible ocurrencia de un evento indeseado o una experiencia desconocida. Aunque el miedo opera como un mecanismo natural de supervivencia y adaptación necesario, fácilmente se puede caer en errores de interpretación que generan fobias o temores irracionales. Y estos, en buena parte, se retroalimentan gracias a la ignorancia. En este sentido, el miedo surge de la interpretación que haces de una situación en función de si puedes o no dominarla, según el conocimiento que tienes por haberla vivido antes o no, o de haber visto o aprendido cómo la afrontan otros, o de haber entendido su mecanismo de acción.
El controlar el miedo interior depende en buena parte del conocimiento que tengas en tu haber. Me explico. Si en un momento dado te tienes que enfrentar a un perro agresivo y no eres César Millán, el encantador de perros, es normal que experimentes miedo. Pero si lo has visto y has estado atento a sus técnicas, quizás habrás interiorizado que es conveniente proyectar firmeza y seguridad, y que si tus feromonas del temor se disparan, es más probable que el perro las perciba y que esté más inclinado a atacarte. Otro ejemplo: si te encuentras con un león en medio de la selva y tienes algo de conocimiento sobre el comportamiento de los leones, sabrás que lo peor que puedes hacer es salir corriendo, porque el león te percibirá como una presa potencial y saldrá tras de ti, y te aseguro que te va a alcanzar. Pero la enseñanza no es esa. La enseñanza es que antes de viajar al África, y si piensas participar en un safari, sería conveniente que estudiaras sobre el comportamiento natural de los leones. Quinto principio. El verdadero maestro enseña con el ejemplo. Los seres humanos, como el resto de los primates, aprendemos por imitación. De ahí la importancia del ejemplo del maestro en cualquier proceso de enseñanza, ya que de acuerdo al Decadrón, el poder de la enseñanza se fundamenta en el reflejo de lo que somos. Un maestro es vehículo de conocimiento no solo porque tenga una gran sabiduría e información en su cabeza, sino también porque resulta inspirador para los demás. Se constituye en maestro porque su obra de vida y forma de relacionarse con los demás hablan por él. Sexto principio. El verdadero mensajero es aquel que solo transmite el mensaje. Un mensajero es en esencia aquel que se limita a transmitir un mensaje, por más tentado que se sienta a juzgarlo o a cargarlo con su propia interpretación de las palabras en él consignado. Muchas veces, los mensajes recibidos son alterados inconscientemente por nuestra forma particular de entenderlos y procesarlos. Interviene nuestro carácter y opinión previa, o incluso la influencia de intereses personales. En el camino de la luz, se hace hincapié en que todo aquello que nos han confiado debe ser transmitido tal cual como se nos entregó, sin juzgarlo, sin resistencia y sin intentar interpretar la real esencia de las palabras o la situación que nos fue confiada, entendiendo que el mensaje es más importante que el mensajero. Séptimo principio. La fe verdadera se sustenta en el conocimiento. Tengo mis problemas con este principio porque considero que lo más conveniente en el camino de la luz es alejarse de todo dogma. Y la fe, en su definición más básica, es una creencia generalmente dogmática, que no está sustentada en pruebas o evidencias y que generalmente es promulgada por alguna autoridad y no admite réplicas. Y eso definitivamente no va conmigo. Sin embargo, intentaré entender el concepto partiendo de la idea de que la fe no implica necesariamente un acto ciego o irracional, mientras se sustente en elementos objetivos que, aunque no puedan explicar cómo o por qué funciona algo, o que sean 100% comprobables, sí pueden anclarse en fundamentos con alguna veracidad, o que resistan la confrontación lógica. Por ejemplo, para muchos es suficiente la fe religiosa o las palabras escritas en un libro sagrado para asumir que existe un Dios creador del universo y de la vida. Yo necesito tener más elementos de juicio para creer, por lo que me puse a investigar, intentando darle un marco científico a la existencia de un ser creador y una creación no aleatoria o circunstancial, como afirma la ciencia ortodoxa. Encontré que existen patrones matemáticos en esto que llamamos universo, que no pueden ser explicados por una serie de elementos aleatorios, y eso necesariamente implica una creación y a un creador, al que no llamo Dios, pero sí creo que es el creador imitador de la materia. Los gnósticos, por su parte, a ese creador le llaman demiurgo. Pero más allá de que pueda estar equivocado o no, o si la idea de ese creador demiúrgico se fundamenta en evidencias científicas incuestionables o no, yo intento basar mi creencia en elementos objetivos que controvierten la probabilidad de una causalidad sin causa original, en donde el universo se crea en un Big Bang que surge de la nada, o de una singularidad inexplicada.
Quizás la fe pueda cumplir un rol en el proceso de la búsqueda de la luz en la medida que tampoco podemos saberlo todo. Pero si la creencia viene de la nada, sin ninguna explicación objetiva, eso sí, no debería ser aceptado por el buscador del conocimiento. Octava ley. La sagrada doctrina se torna aún más sagrada si se es consecuente con ella. Este principio nos habla del poder que tiene una doctrina o una creencia espiritual cuando nuestro comportamiento y proceder son consecuentes con esa creencia. Ser consecuente con las enseñanzas espirituales significa no traicionar nuestro compromiso con nosotros mismos y con la luz. Así, en cada acción y esfuerzo, los designios superiores serán de alguna forma bendecidos, envueltos de una energía de voluntad y servicio. El Decadrón afirma que la doctrina, al verse embebida con la voluntad de la conciencia, se torna aún más sagrada, pues se nutre de la energía de quienes vibran en ella y la realizan. Y cuando varias voluntades conscientes se juntan en un propósito compartido y consecuente, la energía se maximiza en lo que los maestros llaman la ley del núcleo. Todo grupo humano, espiritual, religioso o político, trabaja con la ley del núcleo, independientemente de que lo sepan o no. La energía que generan al reunirse bajo ciertos ideales y objetivos y trabajar decididamente por ellos, va dando forma a este elemento que se transforma en el alma o cuerpo místico de aquel grupo y objetivos. Noveno principio. El verdadero templo es aquel que se construye sobre la base de sentimientos, pensamientos y actitudes. De acuerdo a mi interpretación de este principio, se habla de algo en lo que creo firmemente. Ni la vivencia ni la búsqueda de la espiritualidad requieren de templos, sean estos iglesias, mezquitas o sinagogas, como tampoco se necesitan pastores o curas, ni rabinos o imanes. Solo se necesita de la voluntad individual para conectarnos espiritualmente con los demás y con la noción que sea que tengamos de Dios. Yo creo que esa conexión espiritual existe connaturalmente en todos los seres humanos. Lo que pasa es que nos la han pervertido con la división en distintos dogmas y religiones que se nos presentan como opuestas, pero que en la realidad obedecen en su base a la misma doctrina y propósito separatista y divisionista. Retomando las palabras del anterior principio, el templo, por darle un referente, sería aquel cuerpo místico, etérico o energético que logramos crear gracias a la ley del núcleo, que congrega las voluntades y conciencias de un grupo determinado de personas que están conectadas espiritualmente, y eso ya de por sí es más que suficiente. Décimo principio. El verdadero místico es aquel que pone en práctica los principios del cielo y que muere constantemente por amor al prójimo. Morir por amor al prójimo. Eso para mí es sacrificar el ego y la conveniencia a la que naturalmente es proclive el ser humano, en virtud de principios más elevados espiritualmente hablando. Es sacrificarte por amor a los demás, renunciando a tu comodidad e individualidad. Quiere decir que nuestra vida debe constituirse en la práctica, en una labor de servicio a los demás sin esperar nada a cambio. Una tarea que frecuentemente requiere de muchas pruebas y esfuerzos para purificar nuestras intenciones y el alcance de la obra, pero que de acuerdo a los que la han logrado, vale la pena intentar, ya que trae una inmensa satisfacción personal y la sensación objetiva de realización espiritual. Una tarea difícil sin lugar a dudas, pero hay gente que la logra. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Fin del comunicado. Al suscribirte al canal, activa la opción para recibir las actualizaciones. Con esto garantizas que YouTube te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Para hacerlo, haz clic en la ruedita dentada que aparece en el recuadro de suscrito. Al abrirse la ventana, haz clic en recibir todas las notificaciones de este canal, guarda y listo.